Qué bueno que estén con nosotros en este cafecito de hoy, en donde compartimos con ustedes temas de muchísimo interés y no siempre tiene que ver con política, con esa parte social que nos vincula desde la carencia, sino también con celebraciones y conmemoraciones a propósito de la fecha y con gente de la casa que también nos habla de estas celebraciones. Les cuento, porque fue de conocimiento mío cuando leí el dato y lo comparto también con ustedes, que hoy 10 de diciembre se celebra el Día del Patrimonio Nacional en la República Dominicana. Esto en conmemoración de la fecha en que la ciudad colonial de Santo Domingo fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad. Esto ocurrió en 1990, un 10 de diciembre, día como hoy. Para hablar acerca de patrimonios nacionales de la República Dominicana, tenemos a nuestro querido arquitecto César Payams, y yo lo catalogo como querido porque no es solo mío, sino también de esta casa de El Cafecito. Buenos días, César, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, y tuyo porque tenemos una amistad sí. Por eso yo lo digo así como a confianza, pero nuestro también porque claro, es parte y referente del Cafecito y de revista también en muchísimos datos importantes que nos aportas. Qué bueno que estemos celebrando a nuestros patrimonios nacionales, que ya a la fecha son varios, y nos gustaría iniciar conociendo de estos que conoces, cuáles serían esos patrimonios nacionales que forman parte de esta celebración de hoy. Bueno, el término patrimonio es complejo. Es complejo porque de algún modo no se circunscribe a los monumentos nada más, sino a todo lo que tiene valor patrimonial. Y ahí es donde está su intangibilidad, porque de algún modo el patrimonio tiene esos componentes de cosas visibles y no visibles. El patrimonio es tangible e intangible. Algunas veces en mi clase de conservación en las universidades trato de definirle el valor que tiene lo intangible y menciono, por ejemplo, tenemos patrimonio de la humanidad tangible como la ciudad colonial. Acabamos de celebrar hoy, estamos celebrando, bueno, a partir desde el 8 al 10, dependiendo la fecha específica, como caiga en el año, se celebra el Día Nacional del Patrimonio. Pero la ciudad colonial es el patrimonio tangible de la humanidad nuestro, pero lo hay intangible, como es el merengue, los guloyas, que tú dirías, bueno, ¿qué son los guloyas? Ponerse una ropa como usan ellos, con un plumaje en la cabeza y danzar. ¿Eso es ser un guloya? Quizás no, quizás es más de ahí. Quizás es no solamente esa expresión que vemos folclóricamente, tiene que ver con un ambiente religioso, tiene que ver con una etnia que sobrevive sobre la dominicanidad y que tiene en su haber diferentes generaciones que han sido guloyas y seguirán siendo guloyas. Entonces, o sea que forma parte incluso de la esencia cultural autóctona de toda un área del país que se generaliza evidentemente a partir de esta expresión artística, si se quiere, porque artística, forma parte religiosa, cultural, exactamente. Tiene que ver con muchas cosas. Mucha gente cree que ellos están disfrazados, pero eso es su vestimenta. Exactamente. Tú te disfrazas si tú no eres guloya y te la pones. Ya, importante aclaración. De ahí entonces la importancia de las declaratorias de estos patrimonios nacionales. Evidentemente lo que uno interpreta, infiere de manera directa, es que esta declaratoria de patrimonio pues trae consigo una protección particular, una necesidad de que se destaque de manera particular porque destaca sobre otras manifestaciones o sobre otros espacios físicos. ¿Ocurre en la práctica realmente? ¿Se preserva de la manera necesaria? ¿Se destaca de la manera necesaria los patrimonios que tenemos? Bueno, el hecho de que haya una declaratoria nacional e internacional, pues lo dota de una protección un poco más elevada que lo que no tiene esa declaratoria, y también para uno poder acceder a fondos internacionales probablemente de difusión. Hay muchas maneras, ¿no? Pero fíjate, es interesante que uno diga por qué la cofradía del Espíritu Santo de Villamella es patrimonio intangible de la humanidad y no lo es un barrio
donde hagan salsa o donde haya nacido el son que supuestamente se habla que también tuvo raíces dominicanas. Y es que en la medida que tú quieres proteger algo que tiene una incidencia minoritaria en la cultura dominante, pues es una manera de darle mayor atención. Es como cuando uno tiene un familiar con una situación delicada desde niño, de salud. Tú sabes que toda la familia se volca en los esfuerzos hacia ese niño. No vamos a decir que los otros nietos, los otros no van a tener la importancia, pero claro, se cuida ese niño más. Entonces, un poco por ahí va, ¿no? De que se trate de resaltar la diversidad. En este caso estamos hablando de lo intangible, pero tenemos el merengue como patrimonio de la humanidad intangible. Y el merengue se toca en diferentes partes del mundo hoy día, aunque no necesariamente naciese allí. Exacto. El caso, por ejemplo, recién del casabe, que se acaba de declarar en estos días Patrimonio Intangible de la Humanidad. Claro, no somos nosotros los dominicanos los únicos que llevamos esa categoría. Está incluido diferentes países, entre ellos Haití. Entiendo que también Honduras, y hay unos países relacionados que tuvieron también ese tipo de alimentación aborigen, en este caso nosotros taínos. Es importante porque el casabe, como tú sabes, hace años que ya venía poniéndose en la alta mesa del mundo. Incluso hoy día se está llevando a muchísimos países del mundo ese alimento como un alimento orgánico, natural, libre de gluten y un millón de cosas que tiene el casabe. Y yo no sé si tú recuerdas, quizás cuando tú eras niña, el casabe casi no se usaba. No. O era propio de ciertas edades, mis abuelos lo consumían mucho, pero no era muy común, muy popular en la parte entre los joven, ni mucho menos infantil, el consumo del casabe como tal, siendo un alimento tan rico culturalmente, además de delicioso en términos de sabor, pero culturalmente hablando, pues nos trae parte de esa cultura. Es algo que viene desde lo taíno hasta el día de hoy. O sea, es una cosa que ha pasado de mano en mano. Claro, los taínos no le pusieron aceite de oliva. Por ejemplo, no le pusieron bambán. Que sepamos. Bambán era que sepamos no le hayan echado aceite. No, también, que sepamos, modo, ¿no? Exactamente. Pero mira qué importante traer estos elementos que ciertamente son muy culturales, muy nuestros. Y muy patrimoniales. Y muy patrimoniales. Y traerlos a la palabra patrimonial, que evidentemente sobrepone una protección específica, un resaltar específicamente estos elementos, por decir los tangibles y los intangibles. Hablamos, por ejemplo, de la zona colonial, 1990, hace ya bastante tiempo, de esta declaratoria de patrimonio, y en este tiempo, ciertamente, hay mucho trabajo por resaltar la zona, que ahora cobra una importancia comercial, entiendo también desde mi interpretación, adicional a la cultural. ¿Es parte del mismo proceso? Sí, te quiero actualizar con una palabra. Tú dijiste la zona, los jóvenes dicen la zona colonial. Nosotros los jóvenes. Pero es la ciudad colonial. Sí. Ese es el término. El término real es la ciudad. ¿De dónde viene la zona colonial? La zona es referirse a como cuando tú dices la zona céntrica. Ya, como lo dice, voy para la ciudad. Pero realmente es la ciudad colonial. Miren qué importante. Lo que está declarado. Ciudad colonial, el patrimonio. Pero vamos a dejarlo ahí pausadito, porque tenemos ahora que ir a unos cortes comerciales. Sin embargo, cuando regresemos, hablaremos de la zona colonial que conocemos actualmente, patrimonio nacional desde 1990, pero cómo se ha ido transformando ese patrimonio. Al regreso hablamos de eso con el arquitecto César Payams. Entrega del
cafecito de hoy conversando con el arquitecto César Payams. Hablamos de patrimonios y hablamos de patrimonios nacionales, pero hablamos de patrimonios de la humanidad que tienden a tener un sentido más intangible, como ese término que mencionabas al principio de la entrevista, y que pudieran ser hasta subjetivos para muchas personas. Sin embargo, en el caso de los que pertenecen a la República Dominicana o nos vinculan, tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia, tiene mucho que ver con nuestra parte cultural y dejamos ahí en Q el tema de la ciudad colonial y esta declaratoria como patrimonio mundial de la humanidad a un espacio tan nuestro, a un espacio tan dominicano como lo es la ciudad colonial y la identificación que tiene con nosotros. Fíjate, en búsqueda de poder preservar el patrimonio de esa ciudad colonial, un grupo de dominicanos presentaron la propuesta a la UNESCO para declararla, sobre todo muy próximo a la celebración del 5º centenario del Encuentro de Culturas y Evangelización del Nuevo Mundo. Porque hay que decir que eso no es interesante que se haya puesto ese apellido, porque realmente se evangelizó. O sea, coincidió el descubrimiento de América con el Renacimiento. Wow, cuántas cosas hay que hablar, ¿no? Con el Renacimiento, porque Cristóbal Colón fue uno de los grandes renacentistas. Cristóbal Colón dijo que la Tierra era redonda y lo demostró. Lo demostró. Claro, con el error de que él dijo que había llegado a la India. Bueno, y con luego todos se dio los cuenta otros errores colaterales, luego, pero bueno, luego se dio cuenta que había llegado a otro lugar verdad. que llamó América, que llamaron América posteriormente. Cristóbal Colón, lamentablemente, toda la familia Colón, lo que hizo posteriormente, sobre todo su hermano Bartolomé, le hizo mala prensa. Pero Cristóbal fue uno de los grandes renacentistas. Posteriormente viene la Contrarreforma, y aunque me estoy yendo por un lado, te puedo decir que todos esos movimientos que vino a restaurar la fe cristiana que fue cuestionada en Europa, pues América es el gran escenario para la nueva evangelización. Entonces, con miras a recordar que aquí en este país sucedió todas las primicias. Por ejemplo, esta declaratoria de 1990 de la ciudad colonial, un poco nos ayuda y a la vez nos frena para poder conseguir la declaratoria de la Isabela como el primer asentamiento en América. ¿Por qué nos ayuda y nos frena al mismo tiempo? Nos ayuda porque ya tenemos una primicia de tener la primera catedral, la primera ciudad, pero la primera villa está siempre cuestionada. Bueno, ¿qué tanto queda de esa primera villa? Para que se declare a nivel de patrimonio mundial, tú debes tener unos vestigios totalmente tangibles para la gente, que no hayan cosas alteradas, que permita que cuando la gente cuando la UNESCO hable de ese destino, pues sea un destino con originalidad y todavía con una trascendencia patrimonial, o sea, que no sea un levantamiento de Hollywood, ¿verdad?, hecho con fachadas, ¿no? Me imagino que en Colombia, por ejemplo, la ciudad de Macondo, que se creó para la serie de Netflix, me imagino que luego será de peregrinación la gente y a ver el set, ¿no? Claro, sí. Porque Macondo es Macondo para Latinoamérica, aunque haya sido simplemente en el imaginario de Gabriel García Márquez, ¿no? Y eso se cuida de que las cosas tengan originalidad y que sean tangibles y que sean verdaderas. Entonces nosotros en la era de Trujillo tuvimos un percance con la Isabela, que poca gente sabe, los conservadores lo saben, fue que Trujillo mandó a limpiar, porque iban unas personas internacionales hacia allá, y el síndico, el gobernador quizás de la zona, entró una pala qué bien. y tiró todo al mar.
Okay. O sea, su forma de limpiar, él pensaba que era el solar limpio. Claro que no fue que destruyeron todo, pero lo que queda es bastante arqueología y lo que es los inicios de los muros y demás. Pero había muros mucho más altos en su momento. Claro. Entonces, todo eso pesa sobre la República Dominicana para poder conseguir que este lugar tan importante, porque es el primer asentamiento en América, que hacen los europeos. Entonces, claro que ya con la ciudad colonial, como que un poco se dice, esta es la ciudad que se hizo, la primera. Sí. ¿Entiendes? Entonces, como aquel es el primer asentamiento, se ve un poco diminutivo, aunque se está luchando. Y como se está luchando para que los cañaverales, que es la forma de industrialización que la colonia toma para su desarrollo, también se han declarado patrimonio de la humanidad. Que de igual manera pues ya son vestigios lo que pudieron Claro, quedar. pero hay algunas cosas que tiene... Pero hay zonas incluso emblemáticas que su desarrollo se debió a esto en sentido general. Pero sabes, aquí me voy un poquito más a la actualidad de crítica social y aquí quiero conocer tu parecer. Más allá de esos patrimonios de la humanidad, conocidos por la UNESCO, más allá de esos patrimonios nacionales mucho más reconocidos, hay otros tantos patrimonios que son muy propios de las ciudades, de los campos, de los municipios, que están llamados a ser protegidos por lo que esa estructura representa. Y es en la actualidad en donde vemos un poquito cualquierizar la palabra patrimonio de edificaciones que son tumbadas sin ningún tipo de temor o sin ningún tipo de protección estatal, y que justamente constituyen un patrimonio porque representaron y representan históricamente espacios importantes. ¿Dónde estamos ahí? ¿Hacia dónde vamos caminando? Y si se está realmente protegiendo a esos patrimonios que no han sido declarados como nacionales, pero que siguen siendo patrimonios. Es interesante. La palabra patrimonio es como los derechos humanos. O sea, todos somos humanos. Entonces, hay gente que parece ser más humana o más de valor humano que otros. O merecer más derechos más derechos que otros. Y todos tenemos los mismos derechos. Entonces, aún los declarados y no declarados. Santiago tiene una zona patrimonial declarada por un límite, por un decreto. Y dentro de esos límites hay edificaciones que son patrimonio nacional. Los otros son patrimonios. Sí. La declaratoria nacional pues le da mayor protección. ¿Qué sucede? Se ha hablado mucho de Notre Dame de París este fin de semana. Claro, a propósito de todo el evento. A propósito de la reapertura por tercera vez en la historia de la iglesia de ese templo que se había quemado en lo anterior. Como un gran logro de Francia y de la humanidad. Yo pienso que sí. Pero recuerdo que 2 días después que se quemó Notre Dame de París, recuerdo haber leído, y no recuerdo si fue Yves Saint Laurent o Calvin Klein, no sé, alguien francés de mucho dinero donó casi la mitad del dinero que se llevó Notre Dame de París. Wow. Lo donó porque él lo habían bautizado ahí, sus hijos lo habían bautizado ahí, se casó ahí. Es decir, él necesitaba ver eso antes de morirse, de nuevo de pie, porque eso significaba su vida. Cuando yo leí eso, no pensé, ni me acuerdo cuántos millones de euros fue que donó, pero sí me acuerdo de esa identidad de su vida, de lo que había sido esa edificación. Si tú ves ahora, tú mencionas que se ha destruido el patrimonio. Sí, en el pasado mucha gente, sobre todo dueños, destruyeron su patrimonio. Entonces, creo, aunque tú preguntaste que si el Estado hace algo, claro que lo hace. Lo cita, lo lleva a la justicia, le impide que pueda construir en ese solar. Ayuntamientos pasados han permitido que entonces haga un parqueo ahí. Nosotros hoy día estamos luchando para que ni pueda hacer un parqueo ni siquiera. Porque pero ya ha sido destruido el patrimonio. Ya ha sido destruido, pero ¿puede el Estado proteger los derechos de la vida de todo el mundo? Quisiera.
pero no puede tener manos para todos. Es bueno, la y quizás conciencia estas de cada prohibiciones de construcciones posteriores limitan al que luego quiera hacerlo con otros espacios. Claro. El hecho de tú restringir que no se haga nada con ese lugar y que esa persona pase por un proceso. Ahora mismo, si te das cuenta, el tema de los incendios, el tema de la destrucción está relativamente minimizado, porque la gente va tomando conciencia, ¿no? Mira que no estoy mencionando que por las autoridades, porque la gestión de la conciencia de las personas depende de las autoridades también, pero le tengo que dar el crédito a las personas. Si nosotros como sociedad nos respetamos, empecemos, el patrimonio es de una familia, esa casa es de una familia, y esa familia es su patrimonio económico. Luego es patrimonio de la sociedad por su trascendencia, pero ante todo es patrimonio de una familia económico. Entonces, si la familia no sabe reconocer el propietario lo que tiene, es un problema de ubicarse, del valor de lo que tiene. Es como que tú tengas un solar y para ti no tenga ningún valor, o que tú tengas, claro que alguien te va a dar 20 pesos por él, pero si tú sabes lo que cuesta o lo que vale, tú lo vas a vender por buen precio. Entonces, y no estamos hablando de vender, sino el valor que tiene. Entonces, mucha gente entiende que el patrimonio, sobre todo en el comercio, que el patrimonio es un obstáculo para el desarrollo del comercio. Es así. Y qué lástima que se nos ha acabado el tiempo, César, y te dejo esta invitación abierta justamente para abordar dentro de una ciudad cuyo desarrollo es evidente, como Santiago. O sea, antes podíamos verlos en áreas específicas, pero ahora lo vemos mucho más generalizado. Y cómo eso pudiera tocar el tema de nuestros patrimonios como ciudad, necesitamos desarrollarlo en un programa completo. En este momento se nos ha acabado el tiempo, pero miren que lo he comprometido públicamente para que César regrese a conversar con nosotros sobre esa protección a la que todos estamos llamados a participar. Solo para despedirme, un ejemplo. El Monumento a los Héroes de la Restauración, que si bien tiene que ver con la gestión de la persona que esté ahí, también está coordinada por la Oficina de Patrimonio y el Ministerio de Cultura. Si tú ves la coherencia que se va mostrando de tener algo con la dignidad del edificio en cuanto a su estructura, su limpieza y demás, yo pienso que vamos caminando, porque la Iglesia de la Altagracia se está revitalizando, la Benito Monción está en un proceso muy bueno, el Hotel Mercedes, que por 30 años, 40 estuvo cerrado, va a ser un centro cultural. Hay esperanza. Yo pienso que no todo está perdido. Y yo creo que nos tenemos que quedar con ese mensaje de la esperanza, mencionando esos que son los más sonoros, otros tantos quizás más desconocidos, que se está importantizando su valor. Las gracias a César Payams, arquitecto y vinculado, por supuesto, a la Oficina de Patrimonio. Y lo tendremos aquí hablando sobre eso y la protección, cómo Santiago puede desarrollarse protegiendo también sus patrimonios. Así es. Gracias, César. Nosotros pausamos y regresamos con la segunda parte del cafecito de hoy.